Confiamos en la misericordia del Señor, que de esta montaña que ves ha de salir la salvación de España y el vigor del pueblo de los godos. En el primer cuarto del siglo VIII, la invasión musulmana había barrido España del mapa de la cristiandad. Solo pequeños núcleos oponían resistencia, el primero de ellos en los picos de Europa, la cordillera más escarpada del norte de la península. A lo largo de 2 siglos de privaciones y hostilidades, este pequeño núcleo logró establecer una cabeza de puente para la reconquista peninsular. Vamos a ver, a través de aquellos lentos años de sangre y hambre, la formación de un pueblo, los balbuceos de una sociedad. No se trata de una historia de héroes, sino de hombres que lucharon hasta la última gota de vida por el mantenimiento de aquella primera frontera ante la invasión musulmana. La batalla de la laguna de la Janda había desmembrado totalmente el ejército hispano-godo, y en poco menos de 11 años y con un ejército que no llegaba a los 35.000 hombres, los musulmanes habían ocupado casi toda la península. El noroeste, constituido por las regiones que hoy conocemos como Galicia, Asturias y León, formaron la provincia de Yalikia, que protegida por escasas guarniciones musulmanas establecidas en Gijón, en Lugo y en los fortines de Mabe y Amaya, quedaron como el más lejano baluarte de Al-Ándalus hacia el Atlántico. Un gobernador establecido en Gijón administraba la provincia en nombre de los valíes árabes. Su labor no era fácil porque, hacia el interior de Asturias, a lo largo de pasos y riscos de los más impenetrables macizos montañosos, sin más alimentos, según los cronistas árabes, que la miel dejada por las abejas entre las grietas de las rocas, un puñado de hombres se resistía a la dominación. ¿Sabéis quiénes eran estos hombres? Los mismos que resistieron siglos atrás los embates de las legiones romanas, los mismos que Aníbal y sus mercenarios númidas no pudieron dominar, los mismos a quienes los reyes godos trataron inútilmente de incorporar a la unidad hispánica que habían construido, los mismos y una parte de los que lucharon junto al rey Rodrigo en la Janda. Esparcidos por los montes Astures, habían establecido un punto estratégico en su lucha, el monte Auseba, a cuyo pie se encuentra la cima de Covadonga. Desde allí hostigaban a las guarniciones árabes y allí regresaban en cuanto la superioridad enemiga podía estorbarles. Los montes eran su refugio, su fortaleza, la razón última de su supervivencia. Solo necesitaban un jefe capaz de guiarles y mantenerles en la brecha. Y pronto surgió ese jefe, se llamaba Pelayo, y según se cree, fue Espatario, una especie de jefe de ejército del último monarca godo. Al parecer, después de la derrota de la Janda, Pelayo se mostró dispuesto a acatar la autoridad musulmana del gobernador de Yalikia, pero una cuestión personal le enemistó con él y le hizo huir a los montes y unirse a los guerrilleros, que le acogieron como caudillo por el cargo que había ostentado. Gracias a su iniciativa, los guerrilleros intensificaron sus acciones contra las guarniciones árabes, y tan activos se mostraron en sus sabotajes que el gobernador Munuza reunió un ejército, seguramente no muy numeroso, y se internó en las montañas dispuesto a terminar con aquellos montañeses muertos de hambre. Sin un asomo de estrategia, los musulmanes aparecieron en el valle que domina la cueva. La resistencia era fácil en aquella cima. Incluso los dardos, arrojados a lo alto, se volvían contra quienes los disparaban. El asalto era prácticamente imposible, y por si fuera poco, otras facciones de guerrilleros atacaban la retaguardia desde los flancos montañosos del valle, haciendo imposible la permanencia en aquel lugar. Munuza decidió la retirada e intentó pasar el puerto de Aliva para alcanzar al otro lado el valle de Liébana y por él un camino hacia los llanos.
Era el año 722. Los musulmanes intentaban justificar ante sí mismos la huida. Considerando las dificultades de acceso, despreciaron a los cristianos encastillados en aquellas asperezas diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Mucho cuando los desfiladeros son angostos, cuando el paso es difícil. Reunidos los guerrilleros lapidaron a los musulmanes y prácticamente terminaron con el ejército que había venido a exterminarles. Los musulmanes minimizaron su derrota y en las crónicas históricas apenas se cita Covadonga para decir que allí hubo una batalla, pero en siglos posteriores se pudo ver con perspectiva el alcance de aquella escaramuza y así el historiador Ibn Said podría decir: el haber despreciado a los cristianos que se acogieron a aquellas sierras trajo la consecuencia de que sus descendientes llegasen después a hacerse dueños de las grandes ciudades, como sucede hoy con la capital, Córdoba, que está ya en su poder. Las ciudades. Ese era el gran problema de los guerrilleros. Vivían en los montes, totalmente aislados de los núcleos de población y sin posibilidad de establecerse. Fue necesario que transcurriera el tiempo y que el Islam sufriera sus primeros reveses en sus incursiones más allá del Pirineo, para que los hombres de Pelayo se sintieran más seguros. El caudillo, proclamado ya rey después de la victoria, bajó al llano con sus montañeses y estableció una corte rudimentaria en Cangas de Onís, junto al río Sella, al este del pequeño territorio que prácticamente ya dominaba. El poblado, con todo, aún no ofrecía garantías de seguridad. Las guarniciones árabes eran inatacables y la corte de Cangas era apenas un respiro frente a las penalidades de los montes. Afortunadamente, frente a la inseguridad de la vida en poblado, los picachos salvadores estaban a pocas leguas. Fue necesario que muriera Pelayo y su hijo Fabila para que cambiasen las circunstancias. Los musulmanes envueltos en guerras civiles dejaban disgregarse sus ideales de la invasión. Era el año 739. Los asturianos eligieron un rey que, además de estar casado con la hija de Pelayo, era hijo del duque de Cantabria. De real estirpe, Dice la crónica de Silos. De la familia de Leovigildo y Recaredo. Añade la crónica de Alfonso III. Alfonso I subió a aquel trono casi simbólico y un símbolo más presidió su elección. Era consagrado por unción sacerdotal. Un rey ungido significaba mucho en aquel momento. Era un paso importante en el proceso monárquico del reciente Estado asturiano. Suponía el renacer de la monarquía goda a partir de una nada envuelta en derrotas. Desde entonces, la gente de los godos, como despertando de un sueño, empezó a restaurar poco a poco su régimen, a tener sus estandartes en la guerra, a observar normas legales de gobierno. El rey Alfonso carecía de hombres y medios para emprender la expansión. Por eso se impuso los montes cantábricos como límite de sus tierras y estableció una barrera natural contra los musulmanes, empujando a la población de la meseta del Duero hacia el interior, más al norte de las montañas. Así, las avanzadas islámicas caían lejos, en Mérida, en Zaragoza, en Medinaceli, y entre ellas y los núcleos de población cristiana quedaba un territorio de centenares de kilómetros cuadrados, una extensa y desolada tierra de nadie en la que quedaría teóricamente detenido cualquier ejército invasor que se aventurase por sus llanos yermados. Una zona a la vez desmilitarizada y deshabitada. Los pocos núcleos musulmanes que quedaron en el interior de aquel recinto fueron prontamente destruidos. Tui, en Galicia, fue tomada por el rey y todos sus habitantes fueron pasados a cuchillo. León y Astorga fueron conquistadas y abandonadas después de eliminar a sus pobladores árabes. La muerte estaba a la orden del día. La ley de Talión dominaba la lucha. Las zonas yermas quedaron totalmente vacías. Hubo tal vez ínfimos núcleos de población en la orilla izquierda del Duero, carentes de los más elementales recursos. El riesgo de penetraciones quedaba reducido a unos pocos pasos naturales. El primero, la calzada romana de Zaragoza a Astorga. Las conchas de Haro, en el alto valle del Ebro, eran el único camino para penetrar en Asturias desde el este.
un camino natural de los que habían jugado y jugarían aún importante papel a lo largo de la historia española. El otro paso estaba al sur, y atravesando por su límite occidental los campos góticos, penetraba en Galicia por los valles del Miño y del Sil. Anexionada ya Galicia por abandono casi voluntario de los musulmanes, aquel era otro punto peligroso que convenía fortificar. Pero ni siquiera la defensa de aquellas zonas bastaba para mantener en seguridad el pequeño reino cristiano del norte. Sobre la capilla mayor de la iglesia de San Julián de los Prados hay una pieza escondida que no es posible apreciar desde el interior. Afuera hay, sin embargo, un ventanal imposible de alcanzar. Hay quien dice que esas piezas eran albergue de eremitas, pero no falta quien afirme que allí se ocultaban los exiguos tesoros del templo. ¿De qué rapiñas? ¿De los árabes que habían ya abandonado el campo? No, de los normandos, de los vikingos, que desde las lejanas tierras del norte venían a asolar los núcleos indefensos de población costera. En el año 844, los normandos avistaron la costa asturiana. En aquella incursión, la ciudad de Gijón fue totalmente devastada. En el mismo año, se adentraron por las rías gallegas. Sufrió su furia la de Arosa, y Betanzos, que entonces era apenas una aldea, quedó destruida. Las rías gallegas fueron su punto preferido, a pesar del coraje de sus pobladores, que defendieron muchas veces hasta la muerte la posesión de su pobreza. Solo las defensas del conde Teón impidieron que los vikingos consiguiesen en el reino asturiano lo que habían ya conseguido en la Europa occidental: afianzarse como señores feudales en el imperio carolingio y en las islas británicas, límites naturales del paso de sus navíos por el Canal de la Mancha. La amenaza normanda fue casi constante a lo largo de todo el siglo IX, y el mar era imposible de defender de aquellos hombres resueltos que surgían de la niebla sobre sus barcos puntiagudos de grandes mascarones y velas hinchadas para devastar aldeas y apoderarse de las escasas provisiones de sus habitantes y de las humildes riquezas de sus pobres templos. Porque eso era lo único que quedaba en la España cristiana: miseria y privaciones. Aquellos siglos estuvieron sujetos a dos constantes: la pobreza y, como consecuencia de ella, la sobriedad, y junto a ellas el ansia de independencia. La vida miserable de aquellos momentos hizo pensar a quienes la sufrían en una compensación más allá de la muerte. Por eso, para el español de principios de la Edad Media, esa muerte no era un final, sino el principio de algo mejor que habría de venir después. La pobreza y la sobriedad eran constantes vitales. La economía se desarrollaría mísera y rudimentaria y solo podría asentarse en los campos y en los pastizales. A unos años de la escaramuza de Covadonga, había sí un territorio libre de invasores, pero pobremente poblado. A pesar de la emigración de las zonas yermas, apenas podía subsistir por sí mismo. Los cereales bastaban apenas para sostener una economía de tipo familiar en la más precaria subsistencia. 5 años de hambres a mediados del siglo VIII terminaron con la economía cristiana. El dinero dejó de existir y nunca se acuñó moneda en el reino asturiano. Circularon monedas romanas y visigodas y musulmanas, pero el auténtico dinero, el sueldo asturiano, era la oveja, a la que se llegó a llamar soldus, o el celemín de trigo. Una economía asentada, como se ve, en principios puramente rurales y ganaderos. Una economía que pasó paralelamente por 3 fases. La primera, familiar, basada en las necesidades primarias de las familias que vivían aisladas en las tierras del reino. Al mismo tiempo, núcleos de población primitiva establecían un círculo económico formado por los vecinos de un poblado, asociados en comunidades locales como el germen de un sistema cooperativista. Pero el caso era insólito, porque había una fuerza que neutralizaba sus afanes: la de la nobleza recién instituida, que cambiaba protección por vasallaje en un conato de economía que se llamó bilicaria, y que suponía la explotación de un territorio por un terrateniente, que tenía a su servicio siervos que trabajaban para él solo a cambio de protección y de cubrir malamente sus necesidades más elementales. La cultura en esta situación era un lujo escondido en cenobios y monasterios. Allí, unos pocos hombres dedicados a la contemplación y al estudio, y en un esfuerzo vital por mantener el saber de tiempos pasados, copiaban en latín una y otra vez las obras de los grandes escritores de la Iglesia. Frente al auge de la Córdoba musulmana de aquel momento, pletórica de creación cultural, de poetas, de sabios, de cronistas, de astrónomos, de médicos y de músicos,
No hubo en el norte cristiano obras originales que reflejasen el estado de la mente y del espíritu de sus hombres, y solo a fines del siglo IX, cuando al fin se pudo respirar algo de paz, comenzaron a aparecer crónicas históricas en las que, al tiempo que nacía tímidamente el nuevo idioma castellano, se intentaba reflejar los acontecimientos vividos en aquellos siglos cruciales de la España cristiana medieval. Sin embargo, a veces detrás de un reloj del siglo XIX, algo queda del arte de aquellos tiempos oscuros, la única creación de una época sin aspiraciones. La arquitectura asturiana no fue sin duda obra original. En la mente de los canteros estaban vivos los módulos visigodos. Por eso, templos como este de Santa Comba de Bande, en Orense, fueron el modelo directo de las primeras construcciones asturianas. Cuentan las crónicas que el rey Fabila ya mandó construir una iglesia en Cangas, pero no ha quedado de ella ni la sospecha de dónde pudo estar emplazada. Sí sabemos también que hacia el año 761 el presbítero Máximo estableció un cenobio en la colina donde hoy se levanta la ciudad de Oviedo. Y sabemos que ese cenobio tuvo una iglesia dedicada al mártir San Vicente, y que esa iglesia se levantó precisamente donde hoy está enclavada la parroquia de Santa María de la Corte. Alfonso II trasladó su corte a la ciudad que edificó en torno al cenobio. Oviedo fue, para el rey Casto, la imagen viva de su ideal visigodo. Y como tal, olvidó que su reino era pobre de solemnidad y quiso dejar la huella de su paso por la tierra. De la catedral que mandó construir solo queda esta construcción que se levanta en uno de los patios interiores de la catedral gótica. Habría que bajar hasta la cripta de Santa Leocadia para descubrir la planta inferior de aquella capilla que aún subsiste, tenebrosa y húmeda, como muestra del espíritu que animó a los hombres que vivían en los tiempos en que fue construida. Allí dentro quedan dos laudas sepulcrales de la época, pero ya no protege ninguna tumba. El piso alto es también resto de aquel tiempo y todo el mundo lo conoce como la Cámara Santa, guardadora de los más preciados tesoros de la catedral, que ya oculta los siglos remotos de su construcción con una antecámara de época románica tardía. Junto a la catedral se levantó también el templo de San Tirso, del que dice la crónica de Albelda que era iglesia con multis angulis, con muchas construcciones anejas. Tampoco de San Tirso queda mucho, apenas un ábside ennegrecido por los siglos. Sin duda es San Julián de los Prados Santullano, como le conocen familiarmente los habitantes de Oviedo, la construcción más completa de cuantas quedan de la época del rey Casto. Cuando la mandó construir, el templo formaba parte de un caserío que se levantaba al norte de la ciudad. Aquello debió suceder entre el 812 y el 842. Más de 1000 años de historia se acumulan en un templo que, con su primitiva grandiosidad, parece dar cuenta cabal de una época como un testimonio indestructible al que sucesivas y anacrónicas restauraciones hubieran podido hacer mella. Todas las características del que luego sería el gran estilo asturiano están presentes aquí, desde el conjunto, inspirado aún en las construcciones romanas, hasta los menores detalles. Incluso se conservan restos de las pinturas murales que lo adornaron, aunque su identificación sea ya casi imposible. Cerca de Oviedo hay otra iglesia de la misma época, Santa María de Vendones, que está siendo actualmente restaurada, lo mismo que San Pedro de Noa. Ambos templos forman parte de aquel periodo de Alfonso II de balbuciente renacer cultural, pero no hay documentos que atestiguen que fueron mandados construir por el rey Casto. El gran estilo asturiano, sin embargo, florece en el reinado de Ramiro I, que sucedió a Alfonso II, y reinó apenas 8 años. Pero durante este tiempo, Oviedo, la capital, se convirtió en una auténtica ciudad, la única en realidad de cierta importancia en todo el territorio asturiano. Fue entonces cuando, de manos de un artífice desconocido, surgieron las obras maestras de esta arquitectura ramirense que forman el período floreciente del primitivo arte cristiano de la península. A 4 kilómetros de Oviedo mandó levantar el rey Ramiro un conjunto residencial que debió servirle de retiro. De este complejo se conserva aún la cámara regia que, consagrada más adelante, se denominó Santa María del Naranco, aunque su estructura acusa aún su origen profano. Recordemos cómo el entonces floreciente imperio carolingio imponía sus fórmulas vitales y estéticas en toda Europa. El pequeño reino asturiano, el más pobre y el más aislado de sus parientes, no podía hacer otra cosa que imitarle en la escasa medida de sus fuerzas. Los 2 pisos y sus arcos, abriéndose sobre el paisaje ovetense,
Unían sutilmente el añorado mundo romano con el estilo románico que aún está por nacer. La leyenda de Lara cuenta con ternura del rey que lo mandó construir. Oh Cristo, Hijo de Dios, que por tu siervo Ramiro, príncipe glorioso, con paterna su mujer, renovaste esta morada por la demasiada antigüedad consumida y por ellos edificaste esta ara de bendición a la gloriosa Santa María en este lugar elevado. Óyelos desde tu morada de los cielos y perdónales sus pecados. La crónica silense nos cuenta algo más de este lugar del Naranco. Construyó Ramiro muchos edificios de instantes 2 millas de Oviedo con piedra arenisca y mármol. Así pues, en la ladera del monte Naranco fabricó tan hermosa iglesia con título del arcángel San Miguel que cuantos la ven atestiguan no haber visto jamás otra semejante a ella, lo cual conviene a Miguel, que por la voluntad divina en todas partes dio triunfo al príncipe Ramiro sobre sus enemigos. El tiempo ha reducido el tamaño del templo y hoy San Miguel de Lillo, por pérdida de sus naves laterales y de gran parte de su ábside, tiene apenas las dimensiones de una modesta ermita. Pero a pesar de ello, sus muros y la desnudez de su interior hablan solos de la delicadeza y de aquel maestro desconocido del Naranco que supo hacer estilo en época que ofrecía pocas oportunidades para la expansión artística. Los relieves de San Miguel nos dan, antes que cualquier crónica, noticia de la vida que se desarrollaba en el pequeño reino a lo largo del siglo IX. Adscrita a esta época ravirense, la pequeña iglesia de Santa Cristina en Pola de Lena es un templo sin historia, pero con ternura primitiva. Su pequeña mole en lo alto de los montes nos habla de una época en la que era fácil creer, porque cualquier aspecto de la vida invitaba a la muerte y a pensar en el más allá. Tal vez por su llamada directa a la eternidad, el arte ramirense se extendió a otras comarcas, traspasando el límite de sus fronteras cántabras. Muestras de él quedaban en tierras gallegas de Orense, en San Ginés de Francelos, muy cerca de Ribadavia, o a muy pocos kilómetros de la misma capital, en el ruinoso monasterio de San Pedro de Rocas, excavado en la ladera de la montaña. Allí la piedra, hundida ya en peñascal y hierba, murmura tenuemente un sentimiento religioso a flor de alma, como si esa misma piedra fuera la traducción cincelada de sentimientos e íntimas creencias. Unos sentimientos muy adentro de cada hombre y de cada mujer de aquellos tiempos inciertos. Unos sentimientos sin necesidad de voces que solo restarían sinceridad a las creencias que los originaban. Aquellas creencias que formaban en aquellos instantes parte íntima de la misma vida, porque eran momentos en que esa vida era apenas otra cosa que el camino doloroso hacia una muerte demasiado fácil. Sí, la muerte era fácil, tan fácil que el hombre tenía que vivir siempre en pie de muerte, formando parte de un ejército constituido por todos, porque todos estaban amenazados, desde el monarca hasta el último siervo. Cuando en cada desconocido podía esconderse un espía que viniera a olfatear el estado de las cosechas para comunicarlo a los musulmanes, cuando solo una recia muralla de piedra era capaz de detener, y a veces esto difícilmente, el embate de los jinetes sarracenos que aparecían como el calor cada verano, en busca de campos que asolar y pueblos que destruir, porque en aquellos momentos de la historia los ejércitos carecían por completo de un servicio de intendencia. Por eso, las guerras eran campañas de verano, aceifas, como las llamaban los musulmanes, haciéndolas derivar de la palabra saifa, que significa estío. Las guerras terminaban con una victoria cristiana si los musulmanes se retiraban sin haber causado daño excesivo y se convertían en desastre cuando el enemigo regresaba cargado de botín. Las crónicas nos hablan de algunas de estas campañas y podríamos tomar casi al azar la ceifa que comenzó el emir Hisham I,
en la primavera del 791. El emir envió 2 ejércitos contra Asturias y ambos siguieron las rutas obligadas de todos los invasores. El primero atravesó las Conchas de Haro y al mando del general Ubayd Alá penetró por Álava y devastó las llanuras de la futura Castilla. El segundo ejército penetró por la antigua calzada romana de la Plata y avanzó sobre Astorga. Cerca de Villafranca del Bierzo, en las orillas del río Burbia, derrotó tan sonadamente a las tropas astures que el rey Bermudo abdicó la corona en manos de Alfonso el Casto. Al verano siguiente, los musulmanes penetraron de nuevo en territorio cristiano. El ejército esquilmó los campos y sin que los asturianos pudieran hacer nada por evitar el desastre, se retiraron dejando la tierra tan baldía que durante 2 años no pudo producir cosechas. 2 años que los musulmanes esperaron pacientemente. 2 años al cabo de los cuales 2 nuevos contingentes penetraban por los lugares de costumbre y uno de ellos flanqueaba sin dificultad el puerto de Mesa, en los picos de Europa. Saqueaba la ciudad de Grado y atacaba la misma capital, Oviedo, que era tomada por asalto y casi totalmente destruida. Tras esta hazaña, se retiraban ya, pero los asturianos los esperaban en Lutos, un lugar que se localiza hoy al suroeste de Grados, cerca de Oviedo. Según la crónica de Alfonso III, los musulmanes tuvieron más de 130.000 muertos. Un cómputo algo exagerado. El emir Hisham no pudo entretenerse en vengar la derrota porque el otoño se echaba sobre sus espaldas y había que esperar al año siguiente. Y es así como el año 795 es testigo de una nueva ceifa de castigo sobre Asturias más terrible que las anteriores. 10.000 jinetes y un número correspondiente de infantes se lanzan sobre Astorga y la aniquilan. Suben después a tierras asturianas y deshacen las defensas del Valle del Nalón, ya camino de Oviedo. Nada puede contener el ímpetu musulmán, ni siquiera la capital. Oviedo es arrasada por segunda vez, más cruelmente si cabe que el año anterior. Ninguna fuerza humana parecía capaz de detener la muerte y la destrucción de aquel reino casi recién nacido. Ninguna fuerza humana, solo el rigor de las estaciones. Y es así como una vez más el reino cristiano de Asturias es salvado por el gran estratega, el invierno, que hace huir definitivamente a los agresores. Es precisamente entonces, mientras los emires cordobeses se debaten contra las rebeliones de los encastillados que surgen en el interior de sus tierras, cuando se inicia la lentísima repoblación de los valles del Duero y del Miño. Muy despacio, con el constante miedo al hambre y a las rapiñas, diminutos núcleos cristianos se agrupan en torno a monasterios y cenobios en las palameras desérticas. Monjes, campesinos y ganaderos van asentándose en los yermos y los reyes desean y fomentan aquel asentamiento con una fórmula fácil de cumplir, porque prefieren la defensa humana a la ineficaz defensa natural. Y así las tierras son ocupadas con el simple formalismo de la presura, que garantiza la propiedad virtual de la tierra a quien la cultive y la defienda. Así, los campesinos toman los terrenos que pueden abarcar con su trabajo y de este modo, en pocos años, la región del Duero se cubrirá de pequeñas propiedades. Alfonso III encargó a 2 obispos el cuidado de la zona repoblada. El obispo Juan de Valpuesta velaría de la zona oriental y el obispo Teodomiro de la occidental. Ambas zonas fueron poblándose a lo largo de los años y si la occidental, por más pacífica, dio predominio al espíritu, la oriental, inmediata a las vías de penetración, hubo de ser defendida por un cinturón de castillos que comenzó cerrando el alto valle del Ebro y se extendió en cadenas sucesivas a medida que la zona repoblada se extendía hasta las riberas del Duero. Los castillos, confundidos con las rocas de los montes, formaban ya parte del paisaje del Alto Ebro, que se denominó las Bardulias, y a las sombras de sus moles gigantescas fueron agrupándose campesinos necesitados de un lugar donde refugiarse cuando ya la defensa de los campos era imposible. Surgieron castillos en toda la actual provincia de Burgos, en Cellorico, en Pancorbo, junto a los campos de trigo, en Castrojeriz, castillos que comenzaron dominando los pueblos y terminaron absorbiéndolos, formando muchas veces parte integrante de ellos, como la forma hoy mismo, en un perdido recuerdo de las necesidades vitales de la fortaleza, convertida con los siglos en elemento casi decorativo, casi turístico, del paisaje bronco de la alta meseta castellana.
Fue repoblada toda la margen derecha del Duero y en gran parte, gracias a la comunidad de intereses que unió a estos reinos con los de Navarra a lo largo del siglo X, muchos de los campesinos que repoblaron estas tierras procedían de zonas vascas, como nos lo enseñan los topónimos que aún en nuestros días podemos encontrar en las carreteras. La repoblación supuso naturalmente una cierta concentración en aldeas y pueblos, y sin embargo, frente a una Córdoba musulmana con cientos de miles de habitantes, no podríamos hablar de vida urbana en la zona astur-leonesa. Se ocupaban lugares abandonados apenas 100 años antes, pero la vida en ellos no era en realidad más que una concentración de hombres que pasaban su jornada lejos, en los campos nuevos, entre las cosechas. En algunos lugares se asentaron núcleos de población musulmana. Ese fue el caso en torno a Astorga, en la región leonesa. Y aún hoy viven en aquellas tierras los descendientes de aquellos moros cautivos, mauros captos o maragatos, que constituyen con sus costumbres y su folclore un pueblo aparte de la generalidad de aquella zona. Son gentes que hoy en nada se distinguen por sus tipos de cualquier otro campesino, pero que conservan una tradición propia y un modo de vida que mantiene la más pura tradición de los años remotos perdidos en las tinieblas del tiempo. Otro grupo de población se unió a vascos y gallegos en las zonas yermas repobladas. Ahí están los nombres de sus pueblos, con remotos acentos orientales, son los mozárabes. Los mozárabes eran cristianos que, aun a costa de pagar tributos e impuestos, se habían quedado en la zona musulmana conservando su fe. Pero muchos de ellos prefirieron emigrar a la zona cristiana cuando los yermos se repoblaron y trajeron consigo una tradición que, por haber vivido enclaustrada en medio de la pujanza islámica, conservaba más pura si cabe la tradición visigótica, a la vez que una cierta islamización de la vida que habría de manifestarse en sus nuevos asentamientos. Sus escritos denotaban estas sutiles diferencias con los cristianos del norte, y como sus escritos, su música, aún no descifrada, sus dibujos, sus miniaturas y toda su raíz cultural. Y de un modo principal, influyeron con su estilo arquitectónico en aquellos parajes que debían reconstruirse al ser de nuevo habitados. Los mozárabes, como catalizadores de la cultura visigoda, traían a aquella época incierta un recuerdo nuevo de los antiguos unificadores y de ese modo en los núcleos de población que les correspondieron pusieron una impronta aún hoy reconocible, como luego sería patente la de los mudéjares que completarían su obra. Los mudéjares fueron para los reinos cristianos lo que habían sido los mozárabes para el Andalus, musulmanes que se aclimataron a su nueva situación de conquistados, permanecieron en las tierras que habían dominado y adaptaron su gusto oriental a los trabajos que sus nuevos señores les encomendaban. Las construcciones de ladrillo y el arabesco entraron con ellos a formar parte de la arquitectura cristiana medieval. Este es el ejemplo que nos dan las iglesias leonesas de Sahagún, las primeras que, según las crónicas, construyeron los mozárabes y que posteriormente rehicieron artífices mudéjares. Aquí, en la iglesia de San Miguel de Escalada, a pocos kilómetros de León, tenemos uno de los más bellos ejemplos de lo que fue la arquitectura mozárabe de los primeros tiempos. En ella están todos los elementos propios de su estilo, desde el arco de herradura en ventanas y galerías, herencia visigoda adoptada también por los musulmanes, hasta la filigrana de unos capiteles que unen la fuerza de la solidez, dispuesta a resistir los embates de las guerras, con la sutil delicadeza de los grabados en piedra. No falta la influencia musulmana y en este sentido el interior de la iglesia adquiere, por su aire casi etéreo de mezquita, que no por sus arcos de herradura, el aspecto de filigrana arquitectónica, donde se une la esbeltez de las columnas al artesonado de estirpe oriental, en una mezcla de modos de vida que da significado más que ninguna otra manifestación artística al íntimo engarce de las culturas que apuntaban en campos antagónicos de las tierras de España.
El arte mozárabe traspuso las zonas estrictas de repoblación e influyó en la arquitectura de más al norte. Esto sucede en la comarca de Liébana, en Santander, donde se levanta, en medio del más bello paisaje montañés, la iglesia mozárabe de Santa María de la Beña, que muestra sus elementos orientales por encima de los trabajos de reconstrucción sufridos a lo largo del tiempo. Los mismos elementos que aparecen más lejos aún de las zonas de repoblación en la minúscula iglesia de San Miguel de Zalanoa, en la provincia de Orense, donde la inspiración, a partes iguales visigótica y oriental, se unen para producir un conjunto armónico y proporcionado, grande de miras, por más reducido que sea su tamaño. Los mismos elementos que seguirán apareciendo en zonas de migración mozárabe, aún en épocas tardías del románico, porque los mozárabes, como emigrantes que amaban la paz, poblaron con preferencia aquellos territorios que, como la tierra de Campos, estaban más alejados de las rutas obligadas de las aceifas musulmanas. Con la presencia de los emigrantes mozárabes, el incipiente arte asturiano sufrió también su influencia, y así la encontramos en la capilla de San Salvador de Valdedios, que los asturianos han bautizado cariñosamente con el nombre de El Conventín, por su proximidad al gran monasterio románico que se edificó posteriormente enfrente de la capilla. El Conventín fue mandado construir por Alfonso III, y es curioso observar en él la mezcla de elementos cristianos y musulmanes que se entrelazan en su armonía arquitectónica. Fijémonos en el extremo de su fachada. Allí está esculpida la media luna del Islam, pero un poco más abajo, con un sentido estricto y ya no puramente estético, está la cruz cristiana. La cruz que habría de ser como un consuelo para el rey que se refugió en aquellos parajes de Boides cuando fue arrojado del trono por sus hijos. Por eso, entre los mozarabismos de Valdedios, la lápida fundacional nos atrae directamente como expresión sincera del íntimo dolor del rey. Seas amparador del mísero. A mí mismo, en verdad, me atenazan cruelmente las caídas mortales del alma y me hieren a mí mismo, en verdad, las culpas crueles. Resplandezca ahora, oh Dios clemente, tu fructuosa gracia. La que levanta al caído, resplandezca ahora. Tu piedad nos asista, amparándonos en cuerpo a todos. Tu piedad nos acoja, salvándonos en espíritu. Fue consagrado este templo por 7 obispos: Rudesindo de Dumio, Nausti de Coimbra, Cisnando de Iria, Ranulfo de Astorga, Argimiro de Lamego, Recaredo de Lugo, Ellecano de Zaragoza, en la era de 931, el día 10º de las calendas de octubre. Otros templos asturianos de época tardía acusaron la influencia mozárabe, pero ya hoy, con las restauraciones posteriores, es casi imposible entresacar los elementos originales que tuvieron templos como este de San Salvador de Priesca, o la colegiata de Teberga, que esconde su antiguo estilo asturiano bajo fachada y torres muchos siglos posteriores. Habría que bajar a la cripta de San Antolín, en la Catedral de Palencia, para descubrir los restos de ese momento tardío de la influencia mozárabe, cuando ya comienza a apuntar el románico que marcaría con su huella los siglos posteriores de la Alta Edad Media. Todavía hoy, recorriendo pueblos de la meseta leonesa, sería posible imaginar, con la ayuda de miniaturas de los manuscritos más antiguos, cómo pudo discurrir la vida en aquellas épocas inciertas. Sabemos, por ejemplo, que los centros de población ofrecían pocas variantes y se sujetaban prácticamente a 3 cánones. En primer lugar, estaban las aldeas, las ville, o villas, como se las denominó al principio siguiendo la nomenclatura romana. Constituían núcleos de campesinos que, como sucede hoy, estarían casi desiertos casi toda la jornada, mientras los hombres trabajaban en el campo. En segundo lugar, estaban las fortalezas, guerreras o religiosas, que tanto los guerreros como el buen Dios eran capaces de defender a los hombres de las aceifas musulmanas. En torno a estos fortines se constituían núcleos de población.
la fortaleza se convertía en refugio a la primera voz de alarma, y desde allí, si no la hacienda, era factible defender la vida. Junto a los pequeños poblados se levantaban algunas ciudades, y en algunas de ellas, como León, podemos aún apreciar el núcleo antiguo casi perfectamente conservado, aunque le rodea toda la estructura de la urbe actual. León, en aquella época de repoblación, no era una ciudad nueva. Fue nuevamente habitada después de 100 años de abandono de sus viejos edificios romanos y de sus construcciones visigodas. Y a fines del siglo IX, cuando ya la zona era segura y quedaba lejos de las fronteras musulmanas, Alfonso III la convirtió en capital de su reino, desgajando así el núcleo primitivo asturiano del nuevo centro de población y de los hombres nuevos que vinieron a ocuparlo. Pero recorramos algunos sectores de la ciudad y reconoceremos lo que fueron en aquellas épocas remotas de su repoblación. Por ejemplo, podremos ver, cerrando el núcleo primitivo, los restos casi intactos de sus murallas. Al norte de la ciudad, pegado a los fortines, se levantaba el corral de San Guisán, la antigua carrera del conde gobernador real que regentaba la villa antes de que se trasladara a ella la corte en el siglo X. El gobernador habitaba precisamente el edificio que hoy está destinado a cárcel. Dentro del recinto amurallado, la Plaza Mayor, noble y despejada en el centro de la vieja ciudad, da paso al barrio de Santa María, donde vivieron mezclados y en buena armonía mozárabes, judíos y moriscos. Y en este barrio, la Plaza del Mercado, donde se celebraba feria todos los miércoles, y exactamente como se sigue celebrando aún en nuestros días. Con el traslado de la corte a León, el núcleo asturiano quedó desgajado en cierto sentido del reino, y Oviedo, la obra querida de Alfonso el Casto, quedó retrotraída a su primitivo y casi precipitado origen, a la época en que el reino carecía de centros urbanos. Las dos zonas, así, quedarían netamente diferenciadas y cada una de ellas almacenaría su propio carácter, sus costumbres y su modo de vida. La vida cotidiana nos surge lentamente a la luz si recurrimos a las páginas iluminadas de los Beatos. Los elementos de uso diario de este tiempo que tan pocos restos nos ha dejado están allí, escondidos entre simbolismos bíblicos, lámparas, recipientes y mesas y muebles, incensarios y detalles arquitectónicos, e incluso la prueba de la forma de conciliar el reposo de aquellos ciudadanos, tan parecida, al menos en su reproducción artística, al triclinio romano de tantas añoranzas. Allí veremos igualmente las clases sociales que convivieron en aquellas épocas difíciles, desde los reyes todopoderosos, sucesores espirituales de los monarcas godos de la unidad, hasta los príncipes de la Iglesia, obispos y papas que nos muestran sus ornamentos en la delicadeza de las miniaturas. Allí podremos ver las modas y las costumbres de los ciudadanos libres, reunidos en agrupaciones bajo santas aureolas. Y en último lugar, como la última fase de la sociedad, la sucesión de siervos y campesinos adscritos a la gleba, los que con nada contaban más que con su propia vida. Y esa vida era algo precario y fácil de perder porque se vivía una época de crueldad en la que ningún valor tenía la existencia humana, mucho menos la de los siervos, y aún mucho menos la de aquellos que se sublevaban de un modo u otro contra el orden establecido. A esa crueldad respondió el modo de vida. Las miniaturas conservadas nos muestran aquel casi lógico salvajismo que persiguió la época. Las leyes y las costumbres se regían inexorablemente por la ley del talión. Las crónicas, por su parte, nos hablan de crueles castigos, como el que mandó infligir Ramiro I a los bandidos de las montañas de Astures, a los que hizo cegar uno tras otro, o el rigor seguido con adivinos y hechiceros, tan abundantes en las zonas gallegas, que eran quemados o decapitados apenas se descubría su identidad, o el castigo sufrido por el sublevado conde Piñolo, que fue también decapitado junto a sus 7 hijos. Pero, en medio de este mundo de negruras, de muerte y desolación, hubo aún un pequeño respiro para el espíritu. Un respiro que se tradujo en música y en hombres que la interpretaron, en instrumentos musicales que tal amenizaron fiestas reales y actos de la vida social incipiente de aquel pueblo, vihuelas, albogones, desbuques, flautas, címbalos, trompas, todo un mundo pequeño de sonidos que apuntaban ya a la belleza de la armonía. En aquella época incierta no había demasiado tiempo para delicadezas, tal vez por eso apenas se ha conservado alguna escasa obra de orfebrería,
Pero las cruces de la Catedral de Oviedo, la de Los Ángeles y la de la Victoria, construidas con 100 años de diferencia entre el 808 y el 908, muestran un concepto delicadamente primitivo de la sensibilidad de los orfebres, a la vez que la reminiscencia ya remota de una soñada civilización romana que se tradujo en el empleo de camafeos y delicadas labores en oro. La llamada Arqueta de las Ágatas, también conservada en la Cámara Santa de Oviedo, es una muestra más del sentido evocador de aquel perdido buen mundo antiguo, un mundo que ya nada tenía que hacer ante los acontecimientos auténticamente revolucionarios que estaban marcando la vida y la cultura de una época que apenas esbozaba su comienzo. Porque aun sin saberlo los mismos que lo vivían, la sociedad sufría una de las grandes transformaciones de la historia. Cuando los reyes asturianos donaron las cruces de oro a la Catedral de Oviedo, eran, de hecho y de derecho, señores de vida y haciendas de sus súbditos, y jefes absolutos de sus ejércitos, para los que bastaba tener un lugarteniente o armiger para mandarlos. Poco a poco, sin embargo, el territorio se extendía, y el rey no podía vigilar esos dominios que, si no muy extensos, obligaban a un constante estado de alerta por su proximidad con los territorios islámicos. El rey delegó en los condes la vigilancia de aquellas tierras, y ellos, de funcionarios reales, se convirtieron con los años en dueños de un territorio que solo de nombre pertenecía al rey. Les favoreció la cercanía del enemigo, y así su independencia fue mayor que la de los señores feudales de la Europa contemporánea. Esta fue la principal diferencia entre el feudalismo europeo y los condes peninsulares, que estos no estaban ligados al rey por compromisos que se cumplirían cuando el soberano entrase en guerra. En España, la guerra era constante, y la fuerza tenía que estar por necesidad del lado de los señores que la sostenían. En pocos lustros, los condes comenzaron a desgajarse del poder central, y de uno de aquellos nacería el condado de Castilla al cabo de poco tiempo. Pero el rey creía aún que por su rango era el heredero de la unidad nacional de los visigodos. Afuera estaba, ya en decadencia, el imperio carolingio, y su sede espiritual, Roma, no tenía parangón en la historia de la fe cristiana. El reino astur-leonés necesitaba también de una raíz religiosa que le acercara a la grandeza romana. Contaban antiguas crónicas cristianas que el apóstol Santiago había predicado la nueva fe en Galicia en lo alto del monte San Gregorio. Decían las crónicas que allí se le habían unido discípulos y que de hecho el cristianismo hispánico había nacido en aquellos lugares. Señalaban las crónicas y aseguraba la tradición los lugares donde el apóstol predicó durante su estancia en tierras gallegas. Se hablaba de quienes le escucharon y de quienes se sintieron atraídos gracias a él hacia la fe cristiana. Aseguraba otra tradición que el apóstol Santiago, martirizado al otro lado del Mediterráneo, había sido conducido en una barca hasta las costas gallegas, y el escudo de la villa de Parrón tiene en sus armas grabada la escena. Muy cerca de Padrón, en Iria Flavia, había una pequeña iglesia dedicada a Santa María y en su interior se guardaban reliquias de los más grandes santos. En estas circunstancias, en la época en que el obispo Teodomiro repoblaba Galicia, se encontró una noche ante una visión de fuegos fatuos en el campo. Los fuegos de Libredón surgieron en las inmediaciones de un campamento romano y allí, cuentan las crónicas, surgió la tumba del apóstol. La nueva se extendió por todo el reino. Ya tenían los cristianos su sepulcro santo como lo tenía Roma. Los reyes concedieron toda clase de dones a Compostela y sobre el lugar donde se encontró la tumba se levantó la basílica que pronto se convertiría en centro de peregrinaciones para toda la cristiandad. Alfonso II dio a Compostela el rango de obispado y el fondo religioso de la repoblación gallega tuvo allí su justificación y su premio. En el monasterio de Liébana, el único santo contemporáneo de esta época de luchas y de hambres, dio fe de la autenticidad del paso de Santiago por la tierra gallega. Encerrado en aquel cenobio fortaleza, San Beato de Liébana fue la voz espiritual, la única tal vez que en el siglo VIII defendió la pureza de la Iglesia frente a las inevitables herejías que aparecían entre los cristianos de Al-Ándalus. Desde aquí clamó contra la herejía adopcionista del obispo Elipando de Toledo.
Desde aquí preparó también el único libro de saber teológico que se escribió en la época, los comentarios al Apocalipsis de San Juan. Es curioso constatar cómo en los años finales del primer milenio es cuando se difunde en la España cristiana este libro. Curioso porque es además la tónica de una serie de libros parecidos que surgen por la misma época en todo el resto de la Europa cristiana. ¿Por qué? Porque, según la interpretación de las ideas del Apocalipsis desarrolladas en estos momentos, Jesucristo habría de gobernar el mundo durante un periodo que los latinos llamaron millennium y los griegos quiliasmo, porque después, según estas interpretaciones, sucedería algo. Pero, ¿el qué? A través de los textos oscuros y fulgurantes de San Juan, los comentaristas cristianos que escribieron inmediatamente, antes de cumplirse el primer milenio, hacían 1000 cábalas y todos convergían en una idea fundamental: la inmediata proximidad del fin del mundo. Las cábalas comenzaron a convertirse en terrores. Alcanzaron a la población de un mundo en el que la muerte, el terror, la guerra y el hambre formaban parte del vivir cotidiano. Y con esta seguridad se crea todo un mundo de cábalas y anticristos, de confirmación cierta de cuanto anuncian los libros sagrados. Asturias y Galicia son regiones de origen céltico, que han heredado de sus antiguos pobladores el sentido de lo maravilloso, que aún hoy se manifiesta en 1000 detalles de la cultura popular. Es lógico que los terrores del año 1000 arraigasen allí de un modo especialmente fuerte y que aquel arraigo se completase con las nuevas incursiones musulmanas, sobre todo con las aceifas brutales y triunfantes del mítico Almanzor. Almanzor, el azote de Dios, asolaba las tierras cristianas a lo largo de 30 años sin que la unión de los reyes peninsulares pusiera fin a sus acciones. Incluso llegó a saquear Compostela y a llevarse las campanas de su basílica a Córdoba a lomos de esclavos prisioneros para servir de lámparas en la mezquita. Almanzor ponía en peligro la incipiente estabilidad y la precaria existencia de los reinos cristianos. Almanzor amenazaba la repoblación de la margen derecha del Duero. Almanzor era, en fin, la representación auténtica del anticristo de San Juan. Pero pasó el año 1000 y con él vino la muerte del caudillo musulmán y el desmembramiento de Al-Ándalus con la decadencia total del califato. Así terminaban casi 3 siglos de precaria subsistencia y podía comenzar de un modo efectivo la reconquista que hasta entonces había sido apenas una idea inalcanzable en la mente de los reyes cristianos del norte. Se estaba abriendo por fin la primera puerta a la esperanza.